Derivar piezas de componentes. Para poder derivar piezas de componentes se debe empezar cortando el molde. Para ello se debe tener la pieza de diseño centrada en la pieza base y haber creado la cavidad ahí. En el árbol de operaciones, dar clic en la pieza base de molde, ir a archivos del menú desplegable o de la barra menú, desplegarlo y seleccionar derivar pieza componente. A la ventana que abra, dejar por defecto lo que aparezca y dar a aceptar, a lo que abrirá una nueva pieza la cual contiene a dicha pieza base. Seguidamente ir a la barra de herramientas ver, desplegar visualizar y seleccionar estructura alámbrica. Así se podrá ver la cavidad. En la cara lateral o en la cara que se necesite, crear una línea que esté a la mitad de la pieza o a cierta parte de la pieza de acuerdo al molde que se vaya a realizar. Se extruye corte seleccionando por todo e invertir lado, y finalmente al girar la pieza y colocarla en sombreado con arista, se verá que la parte superior del molde está cortado y completamente listo. De la misma manera se podrá crear la parte inferior del molde, por lo que la unión de estas dos caras formará la pieza original. Bueno, con este último punto hemos terminado con lo que es la sesión del día de hoy. Me despido deseándoles los mejores parabienes para su vida profesional. Derivar piezas de componente. Cuando ya se tiene el ensamblaje intermedio y se le creó su respectiva cavidad, si se fijan, al 2% que se creó es una distancia entre la pieza base y el agujero hueco que se creó. Por lo tanto, si se abre esta pieza es el molde en sí, pero se necesita crear una pieza derivada. ¿Para qué? Porque un molde está conformado con dos tapas, la tapa superior y la tapa inferior. Entonces, simplemente lo que se va a hacer es, primero, si se fijan, la distancia que se le había colocado aquí es de 20 entre la parte superior y la parte inferior. Recuerden bien esa distancia para saber dónde se va a generar también el corte. Una vez ahí, para crear la pieza derivada, simplemente se selecciona el molde, que es este que está acá, se va hacia arriba en archivos, se debe seleccionar porque se le va a decir que a esta pieza le genere una pieza derivada de componente. Esto siempre se deja por defecto en las opciones que tienen seleccionadas, que es transferir, por ejemplo, sólido, que es lo que se necesita, y de repente si tiene alguna rosca o algo. Las demás no se necesitan realmente, por lo tanto se da a aceptar. A lo que aparece aquí en cuanto al sistema de unidades se le da sí, y finalmente aparece lo que es el molde. Entonces fíjense, si se le da clic derecho, cambiar transparencia, el molde está adentro, ahí lo pueden observar. Esa no es la pieza, ese es el molde. Entonces, vamos a darle control Z. ¿Cómo lo sacamos? Simplemente siempre se va a tener que extruir un corte. Se le va a hacer una línea a cierta distancia, por ejemplo a la mitad, si se quiere que el molde sea exactamente a la mitad. Se le va a decir salir de croquis, se le va a cortar por todo y se define. En este caso se corta hacia arriba o se corta hacia abajo. Por eso se invierte dirección. Se quiere tener la tapa de arriba o se quiere tener la tapa de abajo. Si se aplica el corte, ya se tiene la tapa de abajo. Si se aplica el corte invertido, vamos a invertirlo, a ver, ahora sí, se tendría la tapa de arriba. Fíjense, este realmente es el molde. Al momento de encajarlo, la tapa de abajo con la tapa de arriba, ahí va a generar el molde. Se pueden crear tantas piezas derivadas como se quiera. En este caso se creó para la parte de arriba, se vuelve a seleccionar la pieza, se dice archivo, se dice derivar pieza componente, se vuelve a dar a aceptar, sí, y fíjense, él abrió una nueva pieza que contiene otra vez lo que es la pieza molde. Se vuelve a dar extruir y finalmente en la misma ubicación que se haya colocado, obviamente cuando se hizo el molde de la parte de arriba, se va a colocar el molde de la parte de abajo. Entonces, una vez se le da a aceptar y finalmente se tiene el de abajo. Se tiene el molde de abajo y se tiene el molde de arriba, que simplemente al colocarlo o al vaciarlo va a generar la pieza que es la pieza original, que es esta.